Bien, hoy vamos a hablar acerca de glándulas suprarrenales, lo que es en parte de la anatomía y un poco de la estructura interna de las mismas. Bien, pues empecemos con esto. A ver, ahí estamos. Bien, como generalidades vamos a hablar acerca de la situación de las glándulas, de su tamaño y de la consistencia que estas tienen. Como primer dato importante tenemos que dentro de las generalidades, las glándulas suprarrenales, estamos hablando de un par de glándulas que se ubican en los polos superiores de los riñones, tanto derecho como izquierdo, y van a estar, así como el riñón, ocupando la región retroperitoneal, es decir, detrás de la pared posterior del peritoneo de la hoja parietal. Bien, como sabemos, pues las glándulas suprarrenales van a ser de forma un tanto triangulares, ¿sí? Sobre todo cuando se ubican en posición alta, que ya les vamos a explicar qué es esto. La posición de las glándulas suele ser más o menos irregular y el vértice de la pirámide tiende hacia lo medial, ¿sí? Está ligeramente inclinado, medial y superiormente. Ahora, las medidas suelen ser muy inconstantes, ya que la literatura nos advierte que la glándula suprarrenal es de forma muy irregular. Tanto es así que siempre la glándula suprarrenal derecha va a ser muy diferente a la izquierda. Generalmente la glándula suprarrenal derecha va a ser en forma piramidal. Sin embargo, la glándula suprarrenal izquierda va a tener la forma de un sombrerito o de un gorro, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora, en cuanto a las medidas, el alto de las glándulas suprarrenales va a oscilar entre los 4 y 5 centímetros, como tenemos aquí en la diapositiva. Este es el alto, siguiendo el eje principal, que es el eje principal de la glándula. Ahora, en cuanto al ancho, vamos a tener que oscilar entre los 2 a 4 centímetros, y esto también va a variar dependiendo de la posición de la glándula. Decimos también que en la parte del espesor o del ancho o de la medida antero-posterior va a ser de 0.8 centímetros, es decir, de tan solo 8 milímetros. Y esto va a variar porque no va a ser el mismo ancho a medida que nos acercamos al borde medial que en el borde superior o en el largo de la cara inferior. Este ancho va a variar, es decir, siempre va a ser, mientras más lateral esté, va a ser más ancho, y mientras más medial va a hacerse más corto. A ello se debe esta forma irregular. Bien, también vamos a decir que presenta ciertas caras, y para eso vamos a entrar en relaciones. Como podemos ver aquí en esta imagen, la posición habitual del riñón es la siguiente. Como veíamos en la imagen anterior, aquí en esta línea entremarcada blanca está el borde suprailiar, que corresponde al pedículo renal que vemos aquí. Entonces siempre vamos a decir que esta glándula, cuando está en posición normal o habitual, en su extremo inferior, que corresponde a este, va a estar en relación con lo que es el borde suprailiar del pedículo renal. Sin embargo, cuando se encuentra en posición alta, como aquí, vemos que esta relación se pierde porque la glándula engloba netamente a todo el polo superior del riñón. Como les decía, la forma va a ser muy diferente en cuanto a la derecha y en la izquierda, pues precisamente aquí vemos como tiene una forma más puntiaguda, como de un sombrero, ¿no? Como de una gorra de bruja, me gusta decirlo así. Esa es la forma a la que yo le veo parecido, sinceramente. Bien, cuando hablamos de la cara anterior, tenemos pues que también tiene una forma muy irregular. De hecho, la literatura nos menciona que esta cara suele ser cóncava, o puede encontrarse convexa, o puede encontrarse incluso casi plana. Esta cara presenta tan solo pocas irregularidades, entre ellas está una fisura muy marcada que se da por la presión que ejerce el riñón sobre el tejido de la propia glándula, el parénquima de la propia glándula. Está aquí marcada con esta línea entrecortada azul y le vamos a llamar fisura central. También se la llama hilio de la glándula, mal llamado hilio, porque no es un hilio realmente. Sin embargo, por aquí están ingresando lo que son paquetes vasculares, como lo que es la arteria suprarrenal y también la vena suprarrenal, que ya la veremos en diapositiva siguiente. Sin embargo, didácticamente aquí solo le pusimos a la arteria, pero bueno, por eso lo llaman hilio. Sin embargo, no es un hilio real, sino, como ya les decía, es un pliegue del tejido que se da por la presión del propio riñón.
pues todo esto es la cara anterior. Deciros también que la cara anterior está separada en dos carillas por un surco poco marcado, y este sí no va a tener nombre. Realmente el libro lo único que menciona es que es una fisura poco marcada, y que va a dividirla en una carilla hepática, que la tenemos aquí, en todo este espacio, y una carilla cava, que es este de acá. De hecho, la carilla cava va a estar parcialmente tapada, o va a estar posteriormente, aparte de la vena cava inferior. También en esta porción vemos que la cara anterior se relaciona con la flexura cólica derecha o duodeno yeyunal. Obviamente aquí va a tener unas fascias que lo separen, es decir, no va a estar adosada a la glándula suprarrenal, sino va a estar separada por una fascia, que es la fascia retroduodenal, que también le pertenece al duodeno. Entonces, va a estar separada de la flexura cólica por la fascia retroduodenal. Esta es una vista posterior para entender un poco las relaciones que tiene la cara anterior. Como vemos aquí, la carilla hepática obviamente va a tener relaciones con lo que es el hígado. ¿Y en qué cara del hígado? Es la cara diafragmática, que viene extendiéndose desde esta parte, que es justamente la que tiene relación con el diafragma. Esto está cubierto por el diafragma y por la bolsa omental, obviamente. Sin embargo, esta va a ser la relación que tenga la cara anterior a este nivel, es decir, aquí está el hígado, y justamente se corresponde a esta carilla o a esta cara diafragmática, que nos menciona la literatura que a veces la glándula suprarrenal deja una impresión aquí. Bien, como ya habíamos mencionado, también está relacionado con la vena cava, como vemos acá. Sí, y algo muy importante es que aquí se encuentran unos elementos peritoneales y fibrosos muy importantes. Aquí en este gráfico de celeste lo hemos marcado. Aquí en este gráfico está todo esto de celeste, que hemos marcado el peritoneo, la hoja parietal del peritoneo. Entonces decimos que la cara posterior de la hoja parietal, de la hoja peritoneo parietal, lo que va a estar haciendo es englobando la mayor parte del riñón. Es por eso es que esta región la llamamos retroperitoneal, porque está por detrás del peritoneo, y va a formar un fondo de saco entre precisamente la cara anterior de la glándula suprarrenal y lo que es la cara diafragmática del hígado. Este repliegue peritoneal va a tener en su profundidad alojado una fascia, que es esta aquí, una fascia ligamentosa, que se la denomina la fascia hepatorrenal media, y va a tener una inserción medial a nivel de la vena cava. Es decir, que no es que esté unido totalmente la cara anterior de la glándula suprarrenal al hígado, sino que va a estar separada por este repliegue peritoneal, donde en su profundidad se encuentra esta fascia de alzamiento hepatorrenal media. Y de paso también va a separarlo de lo que es la vena cava, por su incisión medial en la vena cava, y va a estar formando o separándolo también de lo que es el omento mayor, que ya vamos a ver posteriormente. Entonces esta es la cara anterior derecha. ¿Y por qué? Porque en la cara anterior izquierda pues vamos a tener otro tipo de relaciones. En la cara anterior izquierda vamos a tener diferentes relaciones por la disposición de diferentes órganos de nuestra cavidad abdominal. Entre ellos, y yo creo que el más cercano, es el páncreas. Es por esto que en esta imagen igual es una vista posterior. Estamos viendo desde atrás cómo el páncreas está cruzando por la cara anterior, precisamente la cara anterior, obviamente la que no se ve, y el páncreas está cruzando el cuerpo y cola del páncreas, que van a cruzar los tercios inferiores. Aquí en este diagrama ya estamos viendo anteriormente, y podemos ver como el páncreas, situado por detrás del estómago obviamente, está cruzando en sus tercios posteriores a la glándula suprarrenal, lo que corresponde al cuerpo y a la cola del mismo. Como podemos ver, también va a tener otras relaciones importantes, y aquí hay algo que cabe recalcar. El páncreas y la glándula suprarrenal tampoco van a estar adosados, es decir, no van a tener contacto, siempre va a haber estructuras que separen aquí a este nivel. Y para ello el páncreas tiene también una fascia de recubrimiento, y a este nivel se denomina fascia retropancreática. ¿Sí?
retro, detrás, pancreática, páncreas obviamente. Entonces no va a estar unido. También va a tener otras relaciones importantes, como ya les mencionaba, en sus tercios superiores va a estar relacionado con esta estructura arterial, que es la arteria esplénica, que se va a dirigir al vasto, que va a estar situado por acá. Bien, ahora cabe recalcar algo, que aquí el Rubier menciona que la cara anterior la cara anterior de la glándula suprarrenal izquierda en sus tercios superiores va a tener relación con el estómago. Sin embargo, si se continúa la lectura, se observa que pues realmente en la mayoría de los casos el estómago en su cara posterior, la cara posterior de lo que corresponde al cuerpo del estómago, va a estar en relación con casi toda la cara anterior, como se ve aquí en el esquema. De la misma manera, el estómago no va a estar adosado ni al páncreas ni a la glándula suprarrenal. Y aquí pues entra también una estructura serosa que separa de estas estructuras, que obviamente es la cara posterior de la bolsa omental, que corresponde al estómago. La bolsa omental es una estructura serosa que va a estar englobando a tanto el hígado como el estómago. Es como una mochila en la que se guarda el hígado y el estómago. Esta acotación es para entender un poco las gráficas que vamos a presentar posteriormente. Bien, vamos ahora a lo que es la cara posterior. Y lo más importante de destacar en la cara posterior es las relaciones que la glándula suprarrenal tiene con diversas estructuras musculares y nerviosas. Es decir, lo más importante lo tenemos acá en el gráfico de la derecha, que les voy a mencionar ahora. Como vemos, esta es la cara posterior. Ahora lo estamos viendo en este gráfico desde atrás, ¿sí? Y en esta cara posterior lo que vamos a tener obviamente es una relación con el diafragma. Es decir, esta cara posterior va a estar reposando sobre el diafragma, que obviamente no va a estar adosado al músculo, sino va a tener una fascia serosa de recubrimiento, que es la fascia propia de la glándula suprarrenal, ¿sí? Y va a tener también la fascia renal, que también va a estar recubriendo esta zona, es decir, también la fascia del riñón. Bien, el diafragma lo que está haciendo realmente es separando a la cara posterior. Esta es la cara posterior, y el diafragma está separándola de la vértebra de la T12, o sea, torácica número 12, que es esta de aquí, y de un espacio que se genera aquí, que es un receso pleural costodiafragmático. Lo llamamos así porque aquí ya están asentadas las pleuras pulmonares, y aquí forma un receso pleural. A este nivel es como un ángulo que se forma entre la pleura y el diafragma. Entonces este receso pleural está separado justamente de la cara anterior, de la cara posterior de la glándula suprarrenal por el diafragma. Esto no está mencionado en la literatura oficial de Rubier que estamos siguiendo ahora. Sin embargo, hay otras literaturas como Testud y Latarjet que mencionan que la cara posterior de la glándula suprarrenal también va a tener una relación importante con los músculos, tanto psoas mayor como el psoas menor. Como vemos, el psoas mayor y el psoas menor originalmente se insertan en el tercio inferior del cuerpo de T12, de donde van a dirigirse inferiormente. Sin embargo, también van a estar en relación con el recorrido de la cara posterior, como vemos aquí, obviamente separado de las mismas fascias que ya les mencioné anteriormente. Bien, también tenemos aquí relaciones vasculares y nerviosas. Después, cuando estemos viendo la parte vascular, vamos a ver más a fondo esto. Sin embargo, en este gráfico les vamos a adelantar que hacia la cara posterior es por donde van a discurrir estos nervios, que aquí los he graficado con morado. Esta es la cadena de ganglios simpáticos, de donde en el ganglio que corresponde a T11 y T12 van a estar saliendo unos nervios, unos filetes nerviosos que se llaman fibras esplácnicas o nervios esplácnicos. Estos nervios esplácnicos van a estar bordeando la cara posterior y también van a presentar unas ramificaciones simpáticas que se van a introducir en el parénquima glandular.
también va a estar en relación con los propios plexos suprarrenales que tenemos aquí de mostaza, que son estos, que son los plexos suprarrenales. Van a ser ramos que emergen o que salen de estos ganglios, que son los ganglios celíacos. Los ganglios celíacos van a estar aquí en este gráfico reposando aquí sobre el tronco celíaco, ¿no? En este espacio va a estar el tronco celíaco y sobre ellos los ganglios celíacos. Bien, vamos ahora a la última cara que nos queda por explicar, que es una de las más sencillas porque en realidad no tiene ninguna estructura muy importante que destacar, salvo que esta cara renal es la que se une, por decirlo así, se adosa a el polo superior del riñón. Es decir, es la base de la pirámide cuando se sitúa en la glándula en posición alta, y forma también lo que es el borde lateral. Es decir, cara renal es equivalente casi a decir borde lateral, porque cuando la glándula se sitúa en posición normal vamos a tener que un borde superior y un borde lateral. Ahora, esta fase es muy importante recalcar que aquí hay estructuras importantes que están dividiendo a la cara renal de lo que es en sí el polo superior del riñón. Tenemos específicamente dos estructuras. La una proviene de una invaginación de la misma cápsula fibrosa del riñón, y que es esta fascia, que se denomina fascia suprarreno-renal, ¿sí? Que va a estar separando estas dos estructuras a este nivel. Y la otra es una pequeña saliencia o arista del propio diafragma, que va a estar formando un ángulo entre el diafragma y obviamente este borde medial de la cara, borde medial de la glándula suprarrenal. Pues este nivel sí forma una arista y está separando, y esta arista obviamente se va a unir a esta fascia también. Por debajo de esta arista ya podemos ver lo que son los músculos psoas, es decir, este sería el diafragma y estos son los psoas. Cabe recalcar que esta cara es totalmente cóncava, ya que está abrazando al todo lo que es el polo superior del riñón. Bien, aquí se me ha movido un poco este gráfico, tengo que perdón, se ha movido un poco aquí este grafiquito, pero lo que vamos a explicar básicamente acá son los bordes, tanto el borde medial como el borde superior. Decir que la literatura menciona que el borde superior no es de mucha importancia, que básicamente el borde superior se va a relacionar obviamente con la cara diafragmática del hígado, y que este va a ser solo una prolongación superior del borde medial, es decir, no tiene mucho más que destacar. Sin embargo, el borde medial es mucho más importante por las relaciones que presenta. Cuando hablamos del borde medial, estamos aquí señalando con estos puntos rojos a qué nos referimos con este borde medial. Bien, para esquematizar, aquí tenemos el borde medial, ¿sí? Está señalado por esta línea entrecortada amarilla. Decir que aquí, justo en esta línea entrecortada amarilla, produce un ensanchamiento del tejido conectivo de las fascias que separan estas estructuras que ya hemos venido mencionando, ya que por aquí va a ser por donde entre el paquete vasculonervioso. Como ya vamos a ver más adelante en vascularizaciones, vamos a ver que aquí hay la entrada de las arterias suprarrenales superiores y suprarrenales medias. Ya vamos a verlo con más profundidad en las siguientes diapositivas. Perdonen por la tos y por la garganta, es que últimamente anda haciendo mucho frío por acá donde vivo y pero bueno, sigamos. Entonces, estamos precisamente hablando del borde medial, ¿no?
El borde medial, que lo podemos ver aquí también en rojo está la glándula suprarrenal. Este sería el borde medial. Y lo que les decía, ¿no? Aquí viene la entrada de los paquetes nerviosos. En este caso vamos a ver en las siguientes que hay vasculares también que ingresan por aquí, pero ya se les adelanta un poquito que por aquí ingresa el plexo suprarrenal y también algunos ramos simpáticos de estos nervios, que eran los nervios esplácnicos, y que van a ingresar aquí. Y ya vamos a ver histológicamente hacia dónde terminan estos nervios, estas terminaciones simpáticas de estos nervios celíacos. Bien. Ahora, el borde medial también va a tener distintas relaciones en cuanto a lo que es la parte derecha y lo que es la parte izquierda. Entonces, el borde medial de esta, que es la glándula suprarrenal derecha, va a estar en relación con un receso, se forma un fondo de saco aquí entre la vena cava y precisamente el borde medial de la glándula suprarrenal. También va a tener relación con esta estructura vascular, que es la arteria frénica. Esta se va a dirigir hacia el diafragma, y de aquí también obviamente van a dar unas prolongaciones para la glándula suprarrenal, que ya lo vamos a ver más a fondo en la parte vascular. Bien, entonces obviamente tiene relaciones con la vena cava, que ya decíamos que cubre gran parte de esta cara anterior. Mientras que a la izquierda vamos a tener relaciones directamente no con la bolsa omental, pero sí con la fascia retropancreática, que va a estar aquí, ¿no? En esta porción de aquí va a estar la fascia retroduodenal. En esta porción también vamos a tener una relación estrecha con lo que es la arteria frénica, pero obviamente del lado izquierdo, y con la aorta. Bien, para que se entienda, esto es lo que he marcado aquí. Todo esto es la bolsa omental, que se va a dividir en un momento mayor y en un momento menor. El momento mayor, que va a estar englobando la mayor parte del hígado y el estómago, gran parte del estómago, y el momento menor, que viene a englobar lo que es la porción superior, la porción anterior del páncreas, que es esto de aquí, y estructuras vasculares que van a pasar por aquí. Bien, eso sería, amigos, del borde. Ahora vamos a ver los extremos. En cuanto a los extremos, el borde medial, como ya habíamos visto antes, el borde medial precisa dos extremos, y estos extremos del borde medial son uno superior y otro inferior. Siempre el extremo inferior va a estar relacionado con el borde suprailiar del pedículo renal, que está marcado aquí en naranja. Entonces este es el extremo superior, extremo inferior, y este es el borde suprailiar del pedículo renal. Bien, en la literatura se menciona que el extremo superior está separado de la línea media del cuerpo, que hemos trazado aquí, la línea media, en una distancia variable, puede ser entre 3 a 4 centímetros. También recordar que hay en ciertas ocasiones, y esto también ya depende mucho de la forma de la glándula, que el extremo superior izquierdo va a estar más arriba que el derecho, puesto que el hígado en el lado derecho va a generar una especie de presión hacia abajo de la glándula suprarrenal derecha. Es por ello que está separado un poco de la línea media, un poco más alejado el izquierdo también, porque está menos descendido. Bien, esto es en cuanto a los extremos. También decirles que en el extremo inferior va a estar relacionado con lo que es la arteria suprarrenal y también la vena suprarrenal, que se dirigen por este eje hacia el ilio o falso ilio o surco central de la glándula suprarrenal, que está marcado aquí, se lo puede observar. Hemos llegado a lo que es la configuración interna de las glándulas suprarrenales, y vamos a tener que esta se divide en dos capas principales, una corteza y una médula. Entonces, en el gráfico de la derecha vamos a indicar cómo es esta división más o menos esquemáticamente. El número 5 sería la más interna, que es la médula. El 4, el 3 y el 2 son lo que es la corteza suprarrenal. El 2, que sería la zona glomerular, el 3, que sería la zona fascicular, y el 4, que sería la zona reticular. Entonces, bien, que es el 1.
Pues el 1 simplemente es la fascia de recubrimiento propio de la glándula suprarrenal. Bien, continuemos. En cuanto a la corteza, tenemos que la zona glomerular va a tener una forma de bolas, va a formar como unas formaciones de bolas. De hecho, glomus en latín significa bolas. Estas células, lo más importante, es que son las que van a secretar los mineralocorticoides, como es la aldosterona. En este caso podemos ver que la célula puede ser, en su núcleo puede tener 2 nucleolos o no, es decir, este nucleolo no es obligatorio, pero sí un nucleolo. Lo importante es que aquí las mitocondrias son muy desarrolladas porque esta célula consume muchísima energía para producir los mineralocorticoides. También tenemos estas formaciones que se ven aquí como manchas, estos poros, que lo que van a almacenar son electrolitos, principalmente sodio, potasio, calcio, que van a estar produciéndose para los mineralocorticoides, que después en la parte de fisiología se podrán explicar a más detalle. Ahora, pasemos a la zona fascicular. Morfológicamente, esta zona fascicular se distingue por tener estas formas alargadas, formando los fascículos. Lo importante aquí es que la vascularización a este nivel lo que va a producir es aquí la hemostasia a este nivel, porque aquí se va a hacer el intercambio de la sangre arterial que llega para nutrir los tejidos y pues va a expulsarse la sangre venosa. También va a ser esta la vía de salida por la que la glándula suprarrenal va a expulsar su hormona, su citocina. Entonces la zona fascicular, aparte de estar relacionada con la producción de glucocorticoides, como es el cortisol, va también a almacenar. Aunque muchos autores refieren que realmente el cortisol se produce en la zona reticular y que la zona fascicular sirve como un almacén de los mismos. Las células que van a tener algunas diferencias con sus predecesoras. Por ejemplo, aquí ya podemos ver la presencia de dos nucleolos en su núcleo. Obviamente vamos a tener igual un aparato de Golgi muy desarrollado, porque genera vesículas para almacenar las hormonas. Sin embargo, no va a haber abundantes mitocondrias. Bien, pasemos a la siguiente, que es la zona reticular. Precisamente su nombre se llama reticular porque aquí forman redes, y estas redes tanto se deben a la vascularización venosa como a la disposición mismo de las células. Las células aquí van a estar dispuestas más desorganizadas, más desordenadas, y esto va a producir una forma de redes. Estas células pueden o no tener nucleolos, pero cuando se presentan generalmente son 2 nucleolos los que presenta. Vamos a tener también mitocondrias, sin embargo no son tan abundantes como en las de la zona glomerular. Vamos a tener abundantes vesículas, que son las que almacenan las hormonas que se producen aquí. Bien, y por último tenemos a lo que es la médula. Cabe destacar que en la médula se producen hormonas muy importantes para la regulación simpática y parasimpática del sistema nervioso, que son lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Es por eso que aquí podemos encontrar 2 tipos de células: las células propias de la médula, del parénquima suprarrenal, y estas prolongaciones que podemos aquí ver de color verde, que son terminaciones nerviosas, es decir, son neuronas, terminaciones nerviosas de los ganglios simpáticos que venían desde lo que son los nervios que antes les habíamos mencionado, y pues van a terminar acá, ¿no? ¿Se acuerdan que les decíamos en la parte, cuando estábamos explicando esto de la parte nerviosa, que habían estas extensiones de aquí? Esta es la cadena de ganglios simpáticos, y pues aquí se estaban desprendiendo estos nervios que iban a terminar justamente acá. Es decir, son ramos simpáticos. Bien, ahora vamos a ver lo que es la parte de la vascularización, ya para ir terminando el tema.
En cuanto a la vascularización, pues aquí vamos a tener que hablar de arterias y venas al unísono. Realmente esta es una glándula que tiene una vascularización importante por su retorno venoso, obviamente, que tiene varias hormonas que actúan en diferentes fases metabólicas del cuerpo, así que es importante saber estas vías de vascularización. Pues primero hablemos de lo que es la parte arterial. En todos estos gráficos la parte arterial está marcada en rojo. Como podemos ver aquí, tenemos tres estructuras arteriales que van a estar ingresando al parénquima glandular. Estas arterias son, por un lado, la arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media, que es inconstante, y la arteria suprarrenal inferior, que se la ve aquí y se la ve acá. ¿Sí? Empecemos pues desde arriba hacia abajo. La arteria suprarrenal superior va a ser una rama de la arteria frénica que va a descender obviamente hacia el borde medial de la glándula suprarrenal, donde va a prolongar ciertos ramos más pequeños. Es una red de ramos que van a entrar por este borde medial, en tanto que la arteria suprarrenal media suele ser inconstante y a nivel del borde medial se va a subdividir para dirigirse a ambas caras de la glándula. Como podemos ver aquí, esta es una visión posterior, por tanto estamos viendo la arteria suprarrenal media en su ramo posterior, mientras que la anterior obviamente se va hacia la cara anterior. Y pues acá podemos visualizar lo que es la entrada de la arteria suprarrenal inferior, que obviamente va a estar en relación con lo que es el extremo inferior del borde medial, y va a ser una rama directamente de la arteria renal. Así que la tenemos aquí, la arteria renal se va a dividir desde aquí, la rama suprarrenal inferior, arteria suprarrenal inferior. Bien, ahora hablemos un poquito de lo que son las venas, el trayecto de las venas. Lo más importante y destacado es que esta vena va a tener esta estructura venosa va a tener una vena muy importante, que es la más gruesa que le hemos remarcado aquí, que se denomina vena suprarrenal central. La vena suprarrenal central aquí es la que va a recoger todas las hormonas, o es la mayoría de hormonas. Va a recoger esta hormona central para depositarla en la vena cava. ¿Sí? Como podemos ver aquí, recoge todo lo que es la producción hormonal y la deposita directamente en la vena cava. ¿Sí? Ahora vamos a tener también unas venas suprarrenales superiores, como las podemos ver aquí. Las venas suprarrenales superiores van a desprenderse comúnmente de lo que es la vena frénica inferior, que viene por aquí, y pues de aquí salen unos ramos que son análogos a los ramos arteriales superiores, que ya los veíamos acá, son análogos simplemente. Y también tenemos lo que es una vena suprarrenal media, que es análoga de la misma arteria. Sin embargo, no se menciona si es constante o inconstante, pero todas ellas ingresan por lo que es el borde medial. Bien, esto sería todo. Yo espero que haya quedado todo entendido. Entonces, ya como les había explicado, ¿no? De estos que son los plexos explácnicos, las ramos explácnicos, se desprenden también unos nervios que ingresan acá y son los que van precisamente a parar aquí. Son células simpáticas. Bien, disculpen otra vez por la tos. Yo espero que haya quedado claro este tema, y pues cualquier duda me la dejan en comentarios. Muchas gracias.